Oremos. Padre querido, auxílianos nuevamente con el trabajo maravilloso de tu Espíritu, iluminando nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estudiar hoy sobre la educación cristiana. Existe fundamento bíblico para preocuparnos en el trabajo de preparar a nuestros niños y jóvenes, no solamente para esta vida, sino para la vida eterna. En Proverbios capítulo 22, versículo 6, encontramos lo siguiente: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino. Es una promesa. Cuando él crezca, cuando fuere viejo, no se apartará. Pero instruye al niño en su carrera. Es un trabajo educativo. Hay que enseñar, hay que gastar tiempo propositadamente para enseñarlo. En Efesios capítulo 6, versículo 4, San Pablo dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí se menciona el elemento disciplina como parte de la educación del niño, como parte de la formación, del crecimiento, de la madurez del niño. Y el último texto que quiero leerles está aquí en Deuteronomio, capítulo 11, a partir del versículo 18, dice así: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Estos tres versículos nos muestran la responsabilidad que tenemos como padres, como cristianos y como iglesia de educar a nuestros niños. El trabajo educativo de la iglesia, de los padres, de los cristianos, es primero un trabajo educativo informal que es hecho principalmente en la casa, en los hogares y en la iglesia. No hay certificado, no hay exámenes, es un trabajo educativo informal. Cuando le contamos historias a los niños antes de dormir, cuando hacemos el culto familiar con ellos, o cuando los niños van a la iglesia y tienen las divisiones para niños en la escuela sabática, cuna, primarios, en fin. Hay un trabajo informal educativo de parte de los padres cristianos y de la iglesia. Pero la iglesia también tiene un trabajo educativo formal, porque tenemos escuelas. La Iglesia Adventista tiene esparcidas por el mundo escuelas primarias, colegios secundarios, universidades en diferentes lugares. Quiere decir que la iglesia como iglesia le da importancia al trabajo educativo, porque sabemos que la generación de mañana será o dependerá de lo que nosotros coloquemos, de principios y verdades bíblicas, de valores que coloquemos hoy día en la mente de los niños. Ahora, pastor, usted podría decir, por ejemplo, que solamente ver nuestro mundo de violencia, de inmoralidad, de crisis de valores en nuestros días, ¿podríamos encontrar en la palabra de Dios consejos para la educación de nuestros hijos? ¿Podemos ver a la palabra de Dios como un mapa donde podemos encontrar una guía para educar a nuestros hijos? Mira, la Biblia es un libro tan antiguo en su formato, en su escritura, pero en su contenido es un libro actual. La Biblia responde a todas las inquietudes humanas, físicas, emocionales, psicológicas, intelectuales. Por lo tanto, cuando la Biblia dice, instruye al niño en su camino, está hablando de la propia instrucción. Mira lo que dice 2 de Timoteo, cuando se habla de la inspiración de la Biblia. 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Todas las funciones de la educación, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sabes que la misión de la educación no es preparar a los seres humanos solamente para esta vida, para esta tierra, para ser buenos profesionales, sino prepararlos para la vida eterna?
Por eso tenemos escuelas, colegios y universidades de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque la mayoría de las escuelas que no tienen valores cristianos solamente se preocupan en preparar al hombre para esta vida. Buenos profesionales, grandes profesionales, brillantes profesionales, pero ellos no están preocupados con la escala de valores de ellos. ¿Ah? No están preocupados en corregirlos, en encaminarlos en los caminos de la virtud. Ahora, usted está hablando de la importancia de destacar la Biblia y de instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. ¿Y no sería mejor educar a nuestros hijos en casa para evitar tanto peligro, tanta mala influencia que puede haber en los colegios y no exponerlos a la educación en instituciones donde hay riesgos también de gente cristiana que puede tener mala influencia y gente no cristiana que puede hacer peor? Hay dos cosas en tu pregunta. Primero, Jesús en la oración sacerdotal de San Juan 17 dice: no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. No podemos cometer la imprudencia de querer aislarnos del mundo y de crear un mundito adventista, un mundito cristiano de iglesia, porque mientras estemos en esta tierra, nuestros hijos van a salir a la calle, van a trabajar en las empresas, en medio de lobos, rapaces, devoradores. Ahí van a estar nuestros hijos. Entonces, la educación cristiana es preparar a esos muchachos para vivir en un mundo sin principios, en un mundo sin valores o con valores invertidos, en un mundo donde ser honesto es vergüenza, donde ser impuntual es encantador. Ahí nuestros hijos tienen que defender valores y principios, los valores y principios que enseña la Biblia. Entonces, ese es un aspecto. En segundo lugar, por eso justamente la iglesia adventista tiene escuelas, tiene colegios y universidades, para preparar profesionales de primera calidad, pero con principios y valores cristianos. Por eso gastamos dinero para tener instituciones educativas. Pero la cristianas. educación en casa, porque hay gente que opta por la educación en casa, ¿es buena? Sí. ¿Es válida también? Vale, sí. Son pocos los países donde la educación en casa tiene valor oficial. Y donde no tiene valor oficial, tu hijo crece bien educado, maravilloso, ¿y qué? ¿Va a poder trabajar afuera? ¿Cómo va a sobrevivir? Porque la educación en casa no tiene valor oficial. En los países donde tiene valor oficial, muy bien, maravilloso. En los que no, tenemos la necesidad de tener escuelas, colegios y universidades. Ahora, pastor, usted está hablando de la influencia positiva de la educación cristiana, valores, principios cristianos. Hablemos de una familia, y yo he conocido casos en que la familia no era cristiana, colocó a los hijos en colegios que no eran cristianos. En algún momento se encontraron con verdades preciosas de la palabra de Dios, según lo que ellas dicen. Encontraron realmente ese texto que usted acaba de decir, instruye al niño, solo que los hijos ya eran un poco más grandes. Solo que en su sincero deseo sacaron a los hijos y colocaron a esos niños, o ya jóvenes, en instituciones cristianas. Y las madres preocupadas dicen, bueno, ¿será que ahora va a tener una influencia positiva si ya ellos están tal vez enraizados en algunas enseñanzas no cristianas? ¿Será que vale la pena? ¿Aún hay espacio para esa influencia positiva? Vale la pena. No tanto como cuando tú tomas a un niño que todavía no está alfabetizado y lo llevas a una escuela y comienza a ser alfabetizado dentro de principios. Es una cosa, tiene más ventaja. Pero si lo llevas a los 10 años, todavía vale la pena. Si lo llevas a los 15 años, todavía vale la pena. A los 20 años, todavía vale la pena. Siempre vale la pena. Porque ¿qué pasa en nuestras escuelas, en nuestros colegios y universidades? Se enseña español, se enseña historia, se enseña geografía, se enseña biología, todo lo que se enseña afuera. Yo les digo una cosa a nuestros profesores: nuestras escuelas deben ser las mejores escuelas en materia de enseñanza. Los mejores profesores, los más brillantes, profesores con maestría, con doctorado, los mejores profesores. Pero ¿qué pasa con el profesor cristiano? Mientras enseña biología,